Hola amigos, en el tutorial de hoy me gustaría hacer un recuento de los tipos de pinturas que existen y cuáles son las más adecuadas para nuestro hobby. ¡Adelante vídeo! Toda pintura tiene tres ingredientes importantes: el pigmento, el aglutinante, que es lo que fija el pigmento, y el diluyente, que es lo que lo disuelve. Básicamente podemos dividir las pinturas en dos tipos: las grasas, que usan esmaltes o aceites como aglutinantes, y las magras, que acostumbran a utilizar polímeros, látex, vinilos, etc. Las pinturas grasas se pueden diluir con disolventes tipo esencia de trementina, símil de aguarrás o disolvente universal. Las magras, en su gran mayoría, son acrílicas y, como su nombre indica, se acostumbran a diluir con agua, aunque podemos utilizar otros disolventes, como ya veremos más adelante. Empezaremos por las pinturas grasas. Básicamente hay dos tipos de pinturas que se acostumbran a utilizar en modelismo: los esmaltes y los óleos. En cuanto a los esmaltes, los hay de muchos tipos: industriales, tipo laca, de poliuretano, etc. Su principal característica es que tienen un gran agarre y resistencia. Su principal inconveniente es que utilizan diluyentes como el disolvente universal o el aguarrás y despiden un olor muy fuerte. Los óleos tienen el mismo problema y su principal característica es una densidad muy alta. Esto es una ventaja para muchos pintores de figuras, que aprovechan esta característica y su secado lento para poderlos fundir y crear efectos muy ricos en sus miniaturas. Diluidos son perfectos para realizar filtros y aguadas. Ahora hablaremos de los acrílicos, que acostumbran a ser las pinturas más utilizadas en este hobby. Se diluyen en agua, pero siempre que lo hagáis utilizad agua destilada para evitar que con el tiempo se pudran vuestras pinturas. En este campo tenemos una enorme cantidad de tipos de pintura, que van desde la pintura plástica de pintar paredes a esmaltes o lacas con poliuretano. También tenemos pinturas más específicas del mundo de la ilustración, como tintas, anilinas, acuarelas, tintas aerográficas o wash, también llamado témpera. Personalmente, las únicas que utilizo de este mundillo son las tintas aerográficas o el wash. El wash tiene la ventaja que incluso una vez seco, sigue siendo soluble al agua, y eso nos permite realizar muchos efectos. En los acrílicos más específicos de bricolaje, tenemos pinturas como el esmalte acrílico, las lacas con poliuretano y las imprimaciones todoterreno. Este tipo de pinturas son interesantes cuando tenemos superficies muy grandes y es recomendable utilizarlas con una pistola o pulverizador. Yo no recomiendo utilizarlas con el aerógrafo de doble acción, ya que son un poco más difíciles de limpiar. Y finalmente tenemos los acrílicos específicos para modelismo. Se dividen en dos tipos: los vinílicos, creo que se llaman así, que usan polímero acrílico y que son iguales a los de Bellas Artes, y las lacas, que suelen ser solubles al alcohol isopropílico. Los acrílicos tipo Vallejo son muy prácticos por su limpieza y rapidez de secado. Se utilizan con facilidad con el aerógrafo, siempre y cuando tengamos la superficie a pintar bien imprimada y con un acabado un poco mate para facilitar la adherencia. También son ideales para pintar figuras y utilizar las técnicas de subido de luces, ya que secan muy pronto y permiten aumentar los matices con mucha facilidad. Y ahora hablaremos de las lacas acrílicas, que se pueden diluir con agua, pero lo mejor es utilizar su diluyente específico o alcohol isopropílico. Tenemos dos grandes marcas, Tamiya y Gunze, aunque recientemente acá ha sacado una línea de lacas muy parecidas a las anteriores y con unas características muy interesantes. Tamiya tiene una gama de colores mate y otra de brillantes, mientras que Gunze tiene referencias exactas del color original y su acabado es tal cual, por lo que en general suelen ser satinadas. Su imprimación y su barniz mate son dos productos que suelo utilizar bastante. Acá por su parte tiene una gama también muy específica con referencias exactas para cada tipo de color, dependiendo del ejército, el año, etc. Así como Gunze tiene unos colores muy específicos para los modelos de aviación, acá tiene colores exactos para vuestros modelos de carros de combate. Estos tres tipos de pinturas son completamente mezclables entre sí. ¿Cuáles son los pros de las lacas? Pues su fácil disolución con alcohol isopropílico incluso una vez secas. Esto es muy útil a la hora de aerografiarlas, ya que la limpieza del aerógrafo resulta muy sencilla. Sus contras, pues principalmente el fuerte olor de su diluyente y que el alcohol isopropílico no es muy saludable. Por eso, siempre que utilizáis este tipo de pinturas o cualquier otro, es importante que utilicéis una mascarilla para proteger vuestros pulmones. Gracias por estar ahí y espero haberos ayudado en vuestras dudas con las pinturas. Nos vemos en el próximo tuto con muchas más sorpresas.